Muy buen día, chicos. El día de hoy vamos a concluir con el tema de la vanguardia y nos toca ver al movimiento llamado estridentista, y este movimiento surgió en México, así que en México también tuvimos nuestro movimiento de vanguardia y es el estridentismo. Estridente quiere decir ruido molesto, y es que decía su mismo creador Manuel Maples Arce que este movimiento surge como un ruido molesto, algo que aturda a la poesía establecida, a la poesía tradicional, porque quieren ser ese como una patada que rompa los esquemas y las actitudes tradicionalistas que tienen los poetas. Como toda vanguardia es distinta, es diferente, es irreverente. Se tiene muy bien establecido cuando surge. Este movimiento surge de finales de año de 1921 a 1927. Se sabe cuándo surge porque es en el momento en que se publican los manifiestos. Aquí tengo mi librito de bolsillo del estridentismo y nos está diciendo aquí que surge en esos días por Manuel Maples Arce y surge exactamente en el estado de Puebla. Él era un poeta poblano y es ahí donde decide unirse a la reacción vanguardista, crear el estridentismo, y de ahí se unen otros poetas como Arqueles Vela, de los más importantes, para dar paso a este nuevo movimiento. Les decía que este movimiento irreverente tiene algunas expresiones contrarias a las ideologías establecidas, incluso de nuestra historia. Les leo un fragmento que publica en uno de los manifiestos de 1923, porque iban sacando diferentes manifiestos, el manifiesto de 1921, el de 1923, porque iban, digamos, actualizándose, dando nuevas propuestas de lo que se tenía que hacer en esos momentos. Aquí, en el proclamado de 1923, proclamado como única verdad la verdad estridentista. Defender el estridentismo es defender nuestra vergüenza intelectual. A los que no estén con nosotros se los comerán los sopilotes. El estridentismo es el almacén de donde se surte todo el mundo. Ser estridentista es ser hombre. Solo los eunucos no estarán con nosotros. Apaguemos el sol de un sombrerazo. Feliz año nuevo. Viva el mole de guajolote. Puebla, enero 1 de 1923. En este tercer manifiesto de 1923, Manuel Maples Arce expone una de las temáticas que más se va a tratar durante este movimiento, que es el nacionalismo, pero es un nacionalismo distinto al que se ha venido manejando. Incluso nos dice que se deben desmitificar los héroes nacionales. No es que se deje de creer en ellos, porque a veces se malentiende diciendo por qué no tenemos que creer en nuestros héroes, sino lo que se está diciendo es que los tengamos como en realidad fueron, que no les inventemos historias que nunca sucedieron. Tiene un poema aquí muy breve que dice: muere el cura Hidalgo, abajo San Rafael, San Lázaro, esquina, se prohíbe fijar anuncios. Y aquí dicen, ¿por qué muere el cura Hidalgo? Y es que nos dice que nuestra historia está transformada, está manipulada por el gobierno para exaltar características o valores de nuestros seres nacionales que quizá nunca tuvieron. Y aquí cuando nos dice muere el cura Hidalgo, no es que muera como personaje importante porque es el padre de nuestra independencia, sino que nos dice que dejemos de verlo casi como un santo, como un hombre inmaculado, porque tenía los mismos defectos que tenía un hombre. Si ustedes recuerdan en los datos biográficos de Hidalgo, pues él tampoco era célibe, no es, él tuvo mujeres, quizá dice que también tuvo hijos, lo mismo que Morelos, que tenía a su hijo Juan Nepomuceno. Entonces no era como la idea que tenemos ahora, que tenían que ser prácticamente castos y puros y que no deben de tener descendencia. Sí lo tenían, y nos dice el cura Hidalgo sí se enfrenta al realismo, lucha por la independencia, pero no era en un principio pensando en la libertad de nuestra nación, sino porque él quería obtener mayor poder y no podía hacerlo porque era criollo. Los criollos son hijos de españoles, pero ya nacidos en América, y al nacer en América no tenían ya los mismos derechos que los peninsulares, que eran españoles nacidos en España. Así que había como distintas clases, y teníamos a los más importantes que podían llegar a los más altos rangos, como ser los virreyes, a los españoles peninsulares, españoles que nacieron en España y llegaron a México o a las colonias americanas en este caso, porque todavía no era México.
pero estaban los criollos, que eran hijos de españoles, pero que ya nacieron en tierras americanas. Y bueno, ya después venían las castas porque se manejaban. Y entonces decía, no tengamos exaltados a estos héroes diciendo que fueron más de lo que en realidad fueron. O cuando se habla de la figura de Juan Escutia, cuando nos dicen se arroja con la bandera para defenderlo, muchos historiadores dicen que esto no es cierto. Algunos otros se aventuran a decir que estaba escapando y se cayó accidentalmente, pero no fue un acto heroico de arrojarse con la bandera. Entonces nos dice, no es que dejemos de creer en nuestros héroes, porque sí, siguen siéndolo. Lo único que tenemos que quitarle es esa fantasía inventada como para hacerlos más grandes, cuando en realidad los hechos no sucedieron de esta manera. También manejan el nacionalismo buscando elementos propios de nuestra nación. Por ejemplo, cuando dice a todos los que no estén con nosotros se los comerán los opilotes, es porque los opilotes son animales endémicos. Endémicos quiere decir que son propios de un territorio y que no hay más en otros territorios. Los opilotes son mexicanos, entonces fuera de nuestro territorio no habría sopilotes, y por eso es que expresa esa palabra. Igualmente nos dice viva el mole de guajolote, era uno de sus lemas. Esos dos, a todos los que no estén con nosotros se los comerán los sopilotes, o viva el mole de guajolote, esos son lemas que siempre eran expresados por los estridentistas. Igualmente, el mole de guajolote, para empezar, el mole es un alimento que surge como una combinación de las dos culturas, tanto la cultura indígena como la cultura española. El guajolote pues es también un animal muy propio de nuestra cultura, y que en la actualidad pues le cambiamos a fin de año el nombre y entonces se llama pavo. Pero los guajolotes, si ustedes salen a provincias, sobre todo del sureste, se darán cuenta que en las casas hay corrales con gallinas y guajolotes, que es muy propio, muy de identidad nuestra. Entonces de ahí se viene también ese lema, a todos los que no estén con nosotros se los comerán los sopilotes. Era un grito de batalla, y también aquí decía que ser estridentista es ser hombre, es defender la hombría, la identidad nacional, y que también dice, solo los eunucos no estarán con nosotros. En parte decían que este movimiento era ofensivo porque agredía a todos aquellos que no estaban con ellos, pero lo que querían era simplemente tener más adeptos para que se expandiera esta forma de pensar. Es decir, el ruido que ellos están creando es como una protesta donde todo ya está mecanizado. Los poemas estridentistas se van a caracterizar porque van a expresar, van a ejemplificar lo que está sucediendo en las sociedades, y estamos hablando de ciudades donde hay muchos automóviles, donde está la electricidad, pero también las calles muchas no son bonitas y hay baches y hay miseria y hay dolor, pero esto se une a la naciente expansión de territorio, en donde las ciudades van creciendo como una mancha, acabando también con el campo, con los paisajes rurales, con los paisajes idílicos de árboles, imagínense, él está viendo las ciudades de Puebla donde están los volcanes, y de repente las ciudades crecen y se van quitando árboles para dar paso a carreteras y con ellas a camiones, a autos, transporte. Entonces se vuelve ruido caótico. Por eso ellos deciden llamarse estridentista, les repito, porque dicen es un ruido molesto. Es como, por ejemplo, el ruido molesto cuando ustedes rasguñan un pizarrón o con un metal, un vidrio, es un chirrido, es un ruido que estremece. O cuando ustedes frotan entre sí el unicel, ese ruido que causa ansiedad, nerviosismo, eso es el estridentismo. Decían ellos que eran como una patada. Entonces ese ruido que va a causar molestia, pero no podemos dejar de percibirlo, o no puede pasar desapercibido porque está ahí. Esa era precisamente la intención del estridentismo. Como todo movimiento estridentista, pues no dura muchos años. Decía que es a finales de 1921 y termina en 1927 sus últimas publicaciones. Entonces en esto consiste, y el creador de ello es Manuel Maples Arce, un poeta poblano, el que decide dar forma a este movimiento vanguardista en México, y es uno de los pocos que existieron en Hispanoamérica, y en América pues es en México es este movimiento. Recuerden que cada país tiene su propio movimiento vanguardista, que el estridentismo no estuvo en otro lugar más que en México, que el futurismo solo es movimiento vanguardista italiano, el dadaísmo es francés, aunque fue creado por un rumano, pero un rumano viviendo en Francia, y era pues
ya un ciudadano francés. El surrealismo también fue francés. Y así nos vamos viendo que hay muchas otras expresiones, pero fueron solamente en países determinados. En literatura, porque lo que es en otras artes, como puede ser el arte pictórico, en la pintura, pues a lo mejor el surrealismo sí se expande a otros países, y vamos viendo que, por ejemplo, España tiene surrealistas como Salvador Dalí o como Pablo Picasso, y entonces, aunque son pintores surrealistas, en México está Remedios Varo. Entonces sí tenemos expresiones de artistas que sí tomaron las corrientes y que fueron en otros países, no precisamente donde surgieron. Sin embargo, eso sucede en pintura. En literatura solamente se queda en el país en donde surge. Bueno, chicos, ahorita les voy a leer algunos poemas dentro de la vanguardia para que vean cómo manejan el tema de la ciudad, y es lo que expresan estos poemas. Vamos a ver aquí. Este poema se llama El dolor es un caballo desembocado. El vals imbécil de aquel fonógrafo ha puesto en movimiento a la danza grotesca de mis recuerdos. Si yo fuera cursi, apagaría ese incendio sufrimiento, dolor de la carne, azota las almas en pijamas de seda, sufrimiento, dolor del espíritu. La tormenta se ha desatado en la selva de mis recuerdos, pero esta vez el huracán barrerá las últimas hojas, y entonces de rabia tus dedos crispados exprimirán mi cerebro, saturado de ajenjo, y con esponja de mi inteligencia te refrescarán la boca, los pechos y tu vientre. Aquí tenemos cortocircuito. El viento peina los crines de la lluvia sobre la pirotecnia de todos los tejados, y en tanto que los trenes sufran de catalepsia, la ciudad de azúcar se reviene en la sombra, los fanales cortan trincheras alambradas y estrellan las lunas de asfalto. La ausencia retirada me arrojó tu recuerdo, de pronto ha florecido la gloria edisoniana, y en un acto voltaico se ahorca mi nostalgia, la vida quema sobre los baches sus misivas románticas. Pues entonces aquí hasta nos menciona a Edison por ser el creador de la electricidad, y nos habla de los arcos voltaicos, donde pues también es la electricidad la que se está aquí como parte de la ciudad. Recuerden que antes, si estamos hablando de inicios del siglo XX, las primeras décadas, pues no había electricidad en todos los lugares, sobre todo en provincia, en los pueblos, donde todavía tenían que acompañarse de candiles y de velas. Entonces la luz también viene a revolucionar, la electricidad viene a revolucionar a las ciudades, y también le va quitando la belleza a las noches, porque ahora con la contaminación lumínica cada vez vemos menos estrellas, además de la contaminación. Entonces es toda una reacción donde dice, se nos va quitando la belleza por estar agrandando las ciudades que se vuelven caóticas, y que también con ese caos también se vuelven peligrosas, porque sabemos que en las ciudades hay mayor delincuencia que en las poblaciones rurales. Entonces es el grito de desesperación donde dice, se pierde la belleza, se gana en ciudades, se gana en fábricas, en los ruidos, en el movimiento, pero no en la belleza. De eso entonces nos trata el estridentismo, muchachos. Espero que haya quedado claro cuáles son los movimientos más destacados, más importantes. Repito, futurismo con Filippo Tommaso Marinetti, el dadaísmo con Tristan Tzara, el surrealismo André Breton, y aquí les incluyo porque no podemos dejar de lado nuestro único movimiento vanguardista surgido en nuestro país, y es el estridentismo, creado por Manuel Maples Arce en los últimos días, en diciembre de 1921, y que concluye en 1927. Muy bien, chicos, entonces sobre el estridentismo esto sería todo. Ahora, muchachos, les voy a explicar en qué consiste sus últimos proyectos: el proyecto individual, el colaborativo 4 y la entrega del trabajo que ustedes van a elegir para que se pueda ingresar al dossier. Y ustedes tienen que entregar el dossier a su tutor. Entonces, aquí en la materia, en el proyecto individual 4, nos pide diseñar 5 acciones que pueden realizar los ciudadanos para mejorar la vida en el país desde la sustentabilidad. Ustedes tienen que generar 5 ideas para que sea más sustentable la vida en nuestro país.
Se evalúa, dice, redacción en una cuartilla Arial 12, interlineado de 1.5, título de la actividad y datos de identificación. El título de la actividad tiene que ser acciones sustentables. Entonces ustedes van a poner acciones sustentables, van a poner 5 acciones que nos dice que tienen que decir qué proponen, en qué consiste la propuesta y cómo se llevaría a cabo. Es muy importante que especifiquen. Por ejemplo, si ustedes dicen separar la basura, entonces, ¿qué proponen? Separar la basura para evitar mayor contaminación. ¿En qué consiste la propuesta? Y ustedes pueden decir ahí, pues, que en los lugares como las escuelas o en sus casas tengan un espacio o botes para que puedan poner el cartón, que puedan poner latas, que puedan poner plásticos. ¿Cómo se llevaría a cabo? Y aquí ustedes dirían, implementando distintos espacios para separarlas y después llevar al reciclado o entregarlos a los recolectores de basura, pero de una manera separada. Ustedes van a decir cómo cuidar el agua, ahorrar electricidad, plantar flores o arbolitos. Ustedes van a decir o hacer su propio huerto para alimento sustentable. Tienen que dar 5 propuestas, pero tienen que decir qué proponen, en qué consiste y cómo se llevaría a cabo. Esas 5 y entonces me lo envían, tienen que ponerle datos, tienen que poner su nombre, su grupo y el tema 5 propuestas de sustentabilidad. Eso es todo en el proyecto individual. Ya les mandé la información para que ustedes sepan cuándo lo tienen que entregar y esto es, bueno, me lo van a entregar el día lunes para que tengan un fin de semana más o menos tranquilo, que estén con su mami, que la cuiden mucho ahora que no podemos salir, pero en el 10 de mayo que estén con ella, se la pasen tranquilos. No quiero el trabajo el 10, si ustedes pueden entregarlo antes, perfecto, pero si no, el día lunes, por favor. Después de ello, tenemos el trabajo colaborativo. En el trabajo colaborativo dice que cuando hacen los análisis individuales de las 5 propuestas, ahora en equipo tienen que anotar 10 propuestas. 10 propuestas igualmente, con base en el análisis individuales realizados, diseñan una propuesta colaborativa de 10 acciones que puedan realizar los ciudadanos para mejorar la vida del país desde la sustentabilidad. Es muy parecido, es lo mismo, nada más que ahora tiene que ser en equipo. Ustedes pueden tomar a lo mejor las mejores propuestas de un integrante y unirlas a las mejores propuestas de otros para tener las 10 propuestas. Se evalúa. Atiende los contenidos y competencias del módulo. Conoce las características de proyecto que entregarán en el módulo. Debe ser una redacción en una cuartilla de letra Arial 12, interlineado 1.5, el título de la actividad, datos de integrantes del equipo. Entonces, nombre por apellido sin orden alfabético. La problemática nuevamente, ¿qué proponen? ¿En qué consiste la propuesta? ¿Cómo se llevaría a cabo? Repito, es lo mismo que el proyecto individual, nada más que aquí en lugar de ser 5 son 10 acciones las que tienen que presentar y deben de venir los datos de todos los integrantes. Y por último, vamos a ver aquí que tenemos las actividades para el dossier. El dossier es el trabajo final que se tiene que entregar y ustedes lo que van a aportar como equipo, primero me lo tienen que mandar para que diga sí, está bien, y ya que lo tengan, ustedes ese trabajo lo integran a su dossier. Un dossier es un portafolio y ya que tengan incluidos los trabajos de todas las materias que llevan en cuarto semestre, lo van a entregar de manera digital a su tutor. Aquí, para el dossier electrónico elaborado en la propuesta de la plataforma Geniali, se integrarán 2 cuartillas y en una deben anotar los datos de la asignatura, es decir, literatura, datos de identificación del equipo, literatura X4, ustedes sabrán qué equipo son, con nombre de los integrantes y el grupo. Repito, siempre tiene que ser por apellido, sin orden alfabético. Y aquí la actividad consiste, por acuerdo de cada equipo, elige entre la publicación del soneto o el cuento redactado por alguno de sus integrantes. El equipo van a reunirse de manera virtual y van a decidir qué es lo que van ustedes a integrar. Puede ser el soneto que vimos, me parece, en el módulo 2, o puede ser el cuento que fue el proyecto individual del módulo 3. Ustedes elijan de sus compañeros quién hizo el mejor poema, quién les parece que hizo un cuento original. Chicos, sí les revisé, pero no todos sus trabajos eran originales, nada más para no perjudicarlos en su
en sus trabajos, en su calificación lo acepté, pero no todos eran originales, estuvieron copiándolos y muchos de ellos de internet porque también los estuve revisando y hay muchas coincidencias. Tiene que ser un trabajo original, sean honestos, dicen, este es de internet, no, porque es la evidencia que vamos a mandar a la universidad, muchachos, y tiene que ser un trabajo original. Puede ser entonces el soneto del módulo 2 o puede ser el cuento, ustedes elijan, ya está hecho y simplemente lo mandan, revisen que no tenga faltas ortográficas, ahí como lo hacen a computadora se los marca, si es una falta ortográfica, si es de sintaxis, simplemente denle clic, corríjanlo, lo hace de manera automática y estaría listo su trabajo. Me lo presenta, les digo sí, ya va, y es el que van a integrar a su dossier para que puedan entregarlo a su tutor y quede concluido todo el trabajo del semestre. Entonces, muchachos, estas son las características de los trabajos. Ya mandé en plataforma qué es lo que tiene los apartados para que entreguen individual, el colaborativo y el de dossier. Espero que haya quedado claro, muchachos, y nos vemos. Que tengan muy buen día. Hasta pronto.